Vamos a abrir la Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, como erais llevados, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Este es el mismo pasaje que se leyó la semana pasada y del cual el hermano Fernando habló hasta el versículo 3. En esta oportunidad vamos a seguir avanzando en esto que el apóstol Pablo estaba enseñando a estos hermanos en la iglesia de Corinto, los cuales tenían muchas necesidades espirituales, al punto tal que Pablo los menciona y los llama, cuando los reta, como niños. Y eran niños espirituales. A pesar de que había gente muy importante en medio de ellos, y había hombres que eran más sabios que otros, hombres más ricos, hombres más pobres, espiritualmente hablando, adolecían de muchas cuestiones. Quiere decir que necesitaban, por eso los adolescentes adolecen, porque están pasando etapas de cambios en las cuales necesitan contención, necesitan que los escuchen, necesitan que los entiendan, necesitan aprender, están haciéndose adultos, y en esa etapa quizás pueden pasar muchos cambios que a veces son traumáticos para el adolescente en sí, también para los padres, y es entonces donde el apóstol aparece como un padre y los ayuda a los hermanos en la iglesia en Corinto. Y hemos visto cómo en muchas oportunidades en la carta el apóstol parecía que directamente respondía a preguntas que les habían llegado acerca de las ofrendas espirituales, acerca del rol de la mujer en la iglesia, etcétera, etcétera. Eran preguntas concretas que el apóstol respondía. Y este capítulo 12 parece responder algunas preguntas que los hermanos también le hacían a Pablo. Aunque no está en concreto desarrollada la pregunta, se da a entender eso, que el apóstol comienza respondiendo esta pregunta. Tenemos que aclarar, como siempre lo hacemos, que cuando se escribió esta carta de los Corintios no estaba dividida por capítulos y por versículos, era una carta común y corriente que llegaba a la iglesia y se leía. Mucho tiempo después, cuando se imprimió la Biblia, se la acomodó en capítulos, en versículos, para que nosotros la podamos estudiar mejor, la podamos entender y la podamos dividir. Pero era una carta que estaba a lo sumo dividida en párrafos. En este párrafo el apóstol empieza a hablar de los dones espirituales. Un don, la palabra don, significa un regalo, significa una gracia. Ahora estamos viviendo una época donde se festeja mucho y se acostumbra en esta época de diciembre y enero a dar regalos. Algunos dicen que es por el marketing, para que las fábricas de juguete puedan seguir trabajando, pero se ponen distintas fechas donde se dan distintos regalos, ¿no?
Pero acá estamos hablando de dones espirituales, lo dice bien clarito la palabra, quiere decir que son dones del Espíritu, regalos que da el Espíritu. Y como bien lo desarrolló el hermano la semana pasada, eran cosas que los hermanos de Corinto no debían ignorar, no debían dejar pasar por alto, o si no las sabían a las cosas tenían que aprenderlas. Ahora bien, nosotros estamos acá en San José y pensemos que el Señor nos está diciendo lo mismo a nosotros. Con respecto a los dones, hermanos de San José, no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. Ninguno de nosotros puede decir, yo no sabía o yo no sé. Gracias a Dios que desde que somos pequeños se nos están enseñando estas cosas. Y entonces ninguno de los que está hace mucho tiempo en la iglesia puede decir, yo estas cosas no las sabía, nunca las escuché o no les presté atención. Bueno, quizás puede pasar eso, que las ignora porque no le prestó atención, pero no porque no se hayan enseñado. Tenemos que saber acerca de los dones que son del Espíritu Santo, son regalos que da el Espíritu Santo y que se los da a los hijos de Dios cuando creen en el Señor Jesús como su Salvador, o sea, cuando se convierten. Eso parece que es algo ya repetido muchas veces, pero tenemos que entenderlo así. Porque nos va a pasar de que va a haber gente que tenga muchas capacidades, humanamente hablando, por ejemplo, artistas, músicos, gente muy inteligente, gente que es muy hábil con los números, gente que es muy hábil con las letras o con las manos. Pero si no tiene al Espíritu Santo en el corazón, o sea, si no es un hijo de Dios, eso no es un don espiritual. A lo sumo es una capacidad humana que mucha gente la tiene y que no la ignoramos y no la negamos. Hay gente que tiene la capacidad de jugar bien a la pelota, por ejemplo. Uno dice, este está iluminado o tocado con una varita mágica. A mí me ha pasado ir a jugar a la pelota, yo teniendo 20 años aparecían chicos de 11, 12 años que lo teníamos que mirar jugar nomás, porque no le podíamos sacar la pelota. Bueno, esas son capacidades humanas. Estas son otra cosa muy diferente y que tienen una característica que vienen de Dios, vienen de parte del Espíritu Santo, que es Dios. Y en el diccionario bíblico dice que un don es un favor recibido sin mérito o merecimiento alguno. Entonces, esto es muy importante también. Yo, si tengo un don de Dios, que lo tengo porque soy un hijo de Dios, no me lo gané porque me lo merezco. No lo recibí porque soy mejor que otros. Al contrario, es completamente inmerecido. Y por eso es un don de gracia. La gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Esa es la palabra, la definición de gracia. ¿Nosotros recibimos la salvación por gracia? Bueno, no nos merecíamos la salvación, pero la recibimos igual. Eso es por gracia y amor de Dios. Lo mismo pasa con los dones. Los recibimos por pura gracia. Hay un texto que quería que leamos en Efesios. Después de Corintios viene Gálatas y después de Gálatas viene Efesios. En el capítulo 4. Efesios 4:7 dice: empero, esto también lo escribió Pablo, pero a la iglesia en Éfeso, a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Nos está hablando del Señor Jesús. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo.
Acá nos está hablando de una obra del Señor Jesús de la cual podríamos hablar horas, pero en principio quedémonos con este versículo 7 que dice: empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso es algo que es increíble, pero es cierto. Que el Señor Jesús nos haya elegido, como decíamos recién, ¿cuál alma perdida entre las tinieblas de mí, Jesucristo, tuvo compasión? Es algo completamente irracional para la gente del mundo, porque todos sabemos lo que somos delante de Dios, y sin embargo Dios nos escogió en su puro amor y en su pura gracia, y nos salvó, pero también nos dio dones. Y esta palabra a cada uno, que después Pablo la repite ahí en Corintios, a otro esto, a otro lo otro, también es muy real, y es algo que también lo tenemos que entender y apreciar, que a cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, el Señor nos dio dones. Otra cosa que podemos apreciar de este versículo 7 que hemos leído es que el don que se nos da es conforme a la medida del don de Cristo. Y esto también es importante que lo entendamos. En la Biblia se habla por un lado de dones del Espíritu Santo y también se habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Alguno sabe la diferencia entre una cosa y otra? Los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. En realidad es al revés. Es al revés. En realidad todos tenemos dones, pero el fruto del Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que desarrollar. Si bien está latente, podemos decir, como una semilla, todos tenemos la semilla del Espíritu Santo, pero tenemos que dejar que crezca en nosotros la nueva criatura. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Hay un texto muy conocido en Gálatas, capítulo anterior, capítulo 5. Donde el apóstol a los Gálatas, en este caso gente que vivía en Galacia, les está diciendo: ustedes venían del mundo y tenían una forma de ser. Lo mismo que Pablo le dice a los corintios, que eran de los gentiles. Y por un lado les dice todas las manifestaciones de las obras de la carne, que es lo que sale de nosotros mismos, no hace falta que venga nadie para movernos y empujarnos. Y por otro lado está el fruto del Espíritu Santo, que es lo que tiene que crecer en nosotros. Fijémonos lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Acá se nos da el secreto de cómo tiene que manifestarse el fruto del Espíritu en nuestras vidas, crucificando la carne con sus afectos y concupiscencias. Y crucificar parece algo tan lejano y tan difícil, pero en realidad es decirle que no. Esa es la cruz. Decirle que no a las cosas que nos hacen mal, a las cosas que le hacen mal a los demás. Y que están acá enumeradas. En el versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Quiere decir que si no están en esta lista, no quiere decir que no son obras de la carne. Acá Pablo hace un redondeo. Bueno, todas esas cosas son el fruto o la obra de la carne que se manifiesta. ¿Qué quiere decir que se manifiesta? Que se deja ver. Está el fruto del Espíritu.
que se tiene que dejar ver, que se tiene que manifestar. No está de por sí en la vida de los creyentes. Pero en la medida en que nosotros crucificamos la carne con sus afectos y concupiscencia, como dice el versículo 24, se empieza a manifestar en nosotros el fruto. Y la mejor definición que yo escuché del fruto del Espíritu Santo, que siempre me queda, y que es la manera más sencilla de entenderlo y también de explicarlo, es decir, fruto del Espíritu Santo es igual a decir el carácter o la forma de ser del Señor Jesús. ¿Quién manifestó mejor que nadie el fruto del Espíritu Santo sino el Señor Jesús? Todas estas cosas que enumeramos, ¿no? Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, etcétera, etcétera. Es el Señor Jesús. Él es el ejemplo. Él es el que manifestó al 100% la plenitud de Cristo, leímos hoy, el fruto del Espíritu Santo. O sea, esa es la meta de cada creyente. Y eso es lo que Dios desea de cada creyente. Uno siempre está atento o le presta más atención a los dones que tiene o que tiene el otro, pero en realidad Dios primero desea ver en nosotros este fruto, esta manifestación del carácter de Cristo. Es lo primero que tiene que salir. ¿Por qué? Porque primero tuvimos que haber crucificado a la carne con sus afectos y concupiscencias. Entonces, si yo manifiesto el fruto del Espíritu Santo, cuando ejerza los dones que me da Dios, no lo voy a hacer en la carne, sino que lo voy a hacer en el Espíritu. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Primero, la salvación. Luego, esa salvación tiene que dejar ver y manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, o sea, el carácter del Señor Jesús en nuestra vida. Y recién ahí se pueden empezar a manifestar, como Dios desea, los dones del Espíritu Santo. Estos dones tan preciosos que ahora vamos a ver a continuación. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 12, página 195. Todo este capítulo es muy lindo porque una y otra vez el apóstol Pablo, creo que 11 veces en 20 versículos, el apóstol menciona la palabra espíritu, o sea, Espíritu Santo, o que son espirituales. Es demasiadas veces para que nosotros nos quede bien claro que todas estas cosas son de Dios y no son de los hombres. En el versículo 3 es muy clarito también. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Son dos cosas opuestas pero complementarias. Por un lado, no podríamos estar hablando cosas malas si el Señor Jesús nos estuviese guiando. Y por otro lado, no podríamos hablar cosas buenas si no fuese porque el Espíritu del Señor nos está guiando. Esto que Pablo acá decía en el versículo 3 es muy importante porque en esa época esta palabra Señor en mayúscula, que nosotros también la conocemos como curia en griego, denota una jerarquía. En la Iglesia Católica está la curia eclesial, ¿no? Que son las distintas cabezas de la Iglesia, ¿no? Está el Papa y después vienen los cardenales, después los clérigos, los sacerdotes. Bueno, todo eso se le llama la curia eclesial. Y en definitiva quiere decir que son los señores de la Iglesia. En la época del apóstol Pablo todavía no estaba la Iglesia Católica, pero lo que sí estaba era el Imperio Romano. Y por ley había que llamar al emperador señor. Curius César, los obligaban a decirle a la gente. O sea, el señor César, el señor emperador. Acá Pablo está diciendo que el Señor no es el emperador romano, sino que el Señor es Jesucristo. Y era tan importante esta confesión que tenemos acá en el versículo 3, que los cristianos de esa época se negaban a decir Señor César
y daban su vida cuando decían Señor Jesús. Algo que para nosotros hoy en día parece tan común y que lo escuchamos en todos lados, hasta en gente que ni siquiera es salva. El Señor Jesús, el Señor Jesús, el Señor está en el cielo. Gente que no quiso salvarse o no quiere creer en la obra redentora del Señor, pero que se llena la boca de palabras como esta. En la época de Pablo, confesar a Jesucristo como Señor implicaba dar la vida, implicaba que ibas a ir preso y muy posiblemente ibas a dar tu vida. Cuando habíamos estudiado la iglesia de Esmirna el año pasado, habíamos mencionado al pastor de la iglesia que se llamaba Policarpo, y que justamente este pastor lo obligaban, lo llevaron a juicio, lo obligaron a pronunciar estas palabras, Curia César, que quiere decir Señor César, y él dijo no, Curia Jesús, Señor Jesús, y eso le costó la vida. Hoy en día nosotros también tenemos que tener mucho cuidado cuando mencionamos esta palabra que a muchos hermanos les costó la vida, y no tenemos que tomarlo a la ligera. El versículo 4 dice, empero hay repartimiento de dones. Parece como que está hablando de algo completamente distinto, ¿no? Empero quiere decir sin embargo. Mas el mismo Espíritu es. Ese mismo Espíritu que nos dio la salvación nos da los dones. Y si vamos a Romanos, que Romanos es el capítulo anterior, el libro anterior a Corintios, en el capítulo 12, el versículo 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos es dado los dones por gracia, ya lo hemos hablado esto. Y ahora los invito a leer en 1 Pedro, casi al final de la Biblia. 1 Pedro capítulo 4, página 263. Dice el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Entonces Pablo dice que el Espíritu Santo nos da dones. Pedro también lo repite, el Espíritu Santo nos da dones y cada uno recibe un don. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Hay un estudio que se da a los que se están por bautizar, que es las enseñanzas básicas para creyentes nuevos, y uno de los capítulos es los dones, cómo conocerlos y despertarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que también los dones están, podríamos decirlo, escondidos en nuestra vida y tienen que salir a la luz. Primeramente tenemos que conocerlos. ¿Cuál es el don que Dios me dio? ¿Cuáles son los dones que Dios me dio? Y una vez que los conocemos, también tenemos que despertarlos y ejercitarlos. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero acá, volviendo a 1 Corintios capítulo 12, Pablo nos está diciendo 3 definiciones en estos 3 versículos, el 4, el 5 y el 6. Por un lado, en el 4 dice que hay repartimiento de dones, más ¿quién es? El mismo Espíritu, con mayúsculas. Nos está hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién reparte los dones? El Espíritu Santo. Y también hay repartimiento en el versículo 5 de ministerios. ¿Y cómo termina diciendo el versículo 5? Mas el mismo Señor es, el Señor Jesús. Entonces, el Espíritu Santo nos reparte los dones y el Señor Jesús nos reparte los ministerios. Y en el versículo 6 dice, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Entonces las operaciones las reparte el Padre. Acá vemos en estos 3 versículos a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
y podemos ver la gracia de Dios plena. ¿Qué quiere decir la gracia de Dios plena? El favor de Dios pleno. Porque todo Dios, todo su ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos están dando cosas. Y ahora pensemos, parémonos un segundo a entender esto, porque muchas veces lo tomamos también a la ligera. Todo Dios nos está dando cosas a nosotros, que no las merecemos. Todas estas cosas las está dando Dios a la iglesia, porque para Dios la iglesia es lo más importante que existe. Es el fin por el cual el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario. Y nosotros somos ese fin. Y en estos 3 versículos, que muchas veces los leemos apurados, se está manifestando todo este amor. Como dice ahí en Romanos 5:5, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, derramado. Dios no da el Espíritu de balde, y lo da en abundancia. Y acá lo vemos en concreto. ¿Cuál es la diferencia entre dones, repartimiento y operaciones? Bueno, los dones ya lo sabemos. Son la palabra griega dones es carismas, que muchas veces dicen esta persona es carismática, ¿no? Que tiene capacidad de hablar o de ser escuchada, pero nada tiene que ver con los dones del Espíritu. Las carismas son estos regalos que Dios nos da para provecho y para beneficio de los demás, como hemos leído en Pedro. Ahora, los ministerios, que es lo que dice acá en el versículo 5, la palabra ministerios se deriva de la palabra diácono o diaconía, y que significa un servicio a los demás. Por ejemplo, acá el hermano recién tocó el órgano, puede tener el don de la música, pero también tiene el ministerio o el servicio hacia los demás de ofrecernos la música. Si él no estaba, creo que ninguno de nosotros se podía sentar a tocar el órgano. Entonces, el hermano ejerció un don, que es el don de la música, pero también ejerció un ministerio o un servicio hacia nosotros en darnos esa música a través del órgano. Y así con cada cosa. El ministerio que reparte el Señor Jesús es esa función o esa bendición de poder servir a los demás. De que lo que yo hago con los dones sirva a los demás. Y en el sentido de no me sirve como algo que me sirve o no me sirve, sino en el sentido de servicio. Y eso el Señor Jesús lo dejó bien claro cuando hablaba de los siervos, o sea, de los esclavos. Y Pablo también se llamaba a sí mismo un siervo del Señor. Veamos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Recordemos que los ministerios o los servicios los reparte el Señor Jesús. Y en Mateo, capítulo 20, desde el versículo 25, dice, porque acá se estaban peleando Jacobo y Juan por quién iba a ser el mayor de los apóstoles, a través de su madre. Y en el versículo 25 el Señor les responde, entonces Jesús llamando les dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, son señores, y los que son grandes ejercen sobre ellos poder, potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá nos está dando el ejemplo el Señor Jesús, primeramente con su vida. Él es el primero que ejerció estos ministerios, este servicio a los demás, al punto tal que vino a dar su vida. Miren qué ministerio el del Señor Jesús y qué servicio. Por eso el misionero siempre lo menciona como el siervo de los siervos. Es el siervo ejemplo, el siervo que nos muestra el ejemplo a seguir. En San Juan, el capítulo 13,
el Señor había lavado los pies de los discípulos. Esa era la tarea de los esclavos. Cuando llegaba una persona a una casa, venían los esclavos o los siervos y le limpiaban los pies con una palangana, con una toalla. Se tenían que agachar. Es algo muy humillante si nos ponemos a analizarlo. Pero esa era la tarea de los esclavos, de los siervos, en aquella época. Miren, el Señor Jesús hizo lo mismo con los discípulos. Y en el capítulo 13, versículo 12, dice: así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Curia, ¿no? Y bien decís porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces vemos cómo el Señor se ponía en primer lugar y decía: yo soy el primero que sirvo, o sea, que ofrezco mi servicio, que pongo mi vida en rescate por muchos. Y ahora termina diciendo este versículo 17: bienaventurados si sabéis estas cosas, como decía Pablo, no quiero que ignoréis, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces este versículo 5 de 1 Corintios 12 cobra otro significado, ahora que lo entendemos un poquito mejor. Porque el Señor reparte ministerios. Y ahora nos está diciendo el mismo Señor Jesús que si ponemos en práctica esa bendición de poder ser de servir a los hermanos, si ponemos en práctica esa bendición de poder servir a los hijos de Dios, vamos a tener una bienaventuranza. Y la bienaventuranza es una felicidad que viene de Dios. Es una felicidad que viene del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Entonces, qué lindo que el Señor reparta ministerios y que nosotros los aprovechemos, que los podamos poner en práctica. Qué distinto es cuando queremos ser servidos por los demás, cuando queremos ser los primeros, cuando queremos llamar la atención, cuando queremos ser como Jacobo y como Juan, que querían ser los primeros entre los apóstoles. Acá es todo lo contrario. Hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es. Y luego el versículo 6 de 1 Corintios 12 dice: hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Estas operaciones se puede traducir también como actividades, también como obras, o sea, como cosas que se llevan a cabo. Volvemos al ejemplo del órgano. El hermano tiene los dones de la música. Cuando tocó el órgano nos sirvió, fue de ayuda, pero también llevó a cabo la acción, porque de nada sirve que se haya quedado sentado atrás de todo. Él seguramente oró, se encomendó en las manos de Dios y Dios le dio ese poder o esa virtud para poder pararse y tocar el órgano. Un ejemplo muy sencillo, pero que nos sirve, ¿no?, para ver estos tres ejemplos: dones, ministerios y operaciones. La palabra operación en griego es la misma que se usa para energía. Nosotros conocemos mucho de la energía eléctrica, la energía eólica. Bueno, esta es la energía que viene de Dios. Es ese poder que viene de Dios, que nos hace hacer las cosas. Muchas veces nos vamos a encontrar que estamos cansados o desanimados o agotados y no sabemos de dónde sacamos fuerza para hacer las cosas del Señor. Ir a buscar chicos, ir a repartir tratados, ir a la iglesia en sí. Bueno, ahí hay poder. Yo, para pararme acá adelante, que me muero de vergüenza, y me acuerdo las primeras veces que pasé acá adelante que temblaba como una hoja y estaba pálido, siempre uno se encomienda en las manos del Señor y el Señor le da poder, le da energía.
Hoy en día, lamentablemente, el diablo utiliza esa palabra energía para hacer todas las cosas como místicas, ¿no? Esa energía que hay en la tierra, esa energía que hay en las cosas, bueno, pero en realidad acá nos está hablando de un poder que viene del Padre, como lo dice acá en el versículo 6, y que nos ayuda a llevar a cabo los dones y que nos ayuda a llevar a cabo estos ministerios. Pablo lo definía muy bien en Colosenses. Los invito a buscar en Colosenses, capítulo 1. Página 226. El último versículo del capítulo 1. Dice, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Esto era lo que el Señor producía en Pablo. No había nadie que trabaje más que Pablo entre los apóstoles y entre los siervos del Señor. Él mismo después lo dice. Todas las cosas que tuvo que hacer por los hermanos. Y también todas las cosas que tuvo que sufrir Pablo. Fue azotado, fue apedreado, sufrió naufragio, lo lincharon, 2 veces lo dieron por muerto, bueno, un montón de cosas que tuvo que sufrir Pablo. No era que se paraba y empezaba a hablar, o en este caso a escribir. Él realmente tuvo que poner el cuerpo para el servicio del Señor. Pero acá dice, aún trabajo, combatiendo al diablo, a la carne, al mundo, según la operación de Él. O sea, recuerden que operación quiere decir obra o actividad que obra Dios en nosotros, la cual obra en mí poderosamente. Pablo sentía ese poder de Dios, ese poder que en el Antiguo Testamento dice que Él da fuerza, ¿cómo dice? Él da fuerza a los cansados, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, dice. Y después dice en Isaías que los que esperan a Dios van a ser como las águilas, que se levantan. El águila, mientras más vieja está y mientras más cansada está después de toda una vida, porque viven muchos años, es como que renuevan esas fuerzas y cada vez vuelan más alto, a diferencia de las águilas pequeñas. Bueno, ahí está este repartimiento de operaciones que hemos leído en el capítulo 12 de Corintios, el versículo 6. Cómo el Señor Jesús obra en nosotros los ministerios, el Espíritu Santo obra los dones y el Padre obra en nosotros ese poder o esa energía para llevar a cabo las cosas. Ninguno podría hacer nada si no fuese por estas cosas que Dios reparte. Alguno puede decir yo no tengo el don para hablar, alguno puede decir yo no tengo el don para orar, bueno, pero seguramente tiene el don para hacer otra cosa. Después vamos a ver la lista de dones. Lo cierto es que detrás de todo esto, en estos primeros 6 versículos, podemos ver la mano y la obra de Dios. A partir del versículo 7 de 1 Corintios 12, el apóstol empieza a desarrollar lo que explicó brevemente en el versículo 4. El versículo 4 decía, hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Bueno, ahora vamos a hablar de los dones. ¿Cuánto le va a llevar a hablar de los dones al apóstol Pablo? Todo lo que queda del capítulo 12, todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14. Obviamente que nosotros lo vamos a ir desarrollando de manera más pausada, más tranquila, pero veamos que está finalizando la primera carta a los Corintios y a los dones espirituales le dedica el apóstol Pablo un tiempo bastante considerable. En este versículo 7
Y para ir finalizando en el día de hoy, vemos la característica principal de los dones, que ya la hemos leído, si prestaron atención en otros textos, y son dos que podemos destacar de este versículo 7. Primeramente, y esto hay que recalcarlo siempre, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. A Agustín, el Espíritu Santo le dio dones. Yo no los conozco. Algún día quizás los conozca. A Gustavo, a Romina, a la hermana Nélida, a Sandro, a cada uno de los que son convertidos, el Espíritu Santo le dio dones. Por lo menos uno. Hay una parábola que el Señor Jesús habla de los talentos. Y a algunos le dio 5 talentos, a otros le dio 100 talentos, a otros le dio 1000. O creo que son 1, 10 y 100, según los evangelios. Pero a todos nos dio algo. Esto es ineludible. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis. Nadie puede decir, no, yo no sabía o yo no sabía. Todos tenemos un don. Ahora, ¿qué pasa con esos dones? Esa manifestación del Espíritu. Tiene que ser para provecho. Tiene que servir. Tiene que ser útil. Para provecho mío, ¿de qué me sirve a mí tener el don de la prédica si me quedo en el baño predicando solo? O predicándome a mí. ¿De qué me sirve el don de la evangelización o cuántos otros dones hay? Si lo quiero utilizar en mí mismo. Lo que aprendimos con los ministerios y con las operaciones es que no sirven si no los aprovecho en los demás. Y el otro día en la reunión de oración habíamos hablado de Isaías, cuando preguntaba, ¿y sobre quién, en la cena del Señor, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Preguntaba el profeta. Acá el apóstol dice, empero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu. Esa manifestación tiene que ser algo visible. Manifestar quiere decir sacar a la luz o que se deje ver. De nada me sirve a mí tener dones y tenerlos escondidos. Muchas veces por vergüenza, muchas veces por desidia, muchas veces por desinterés y, como dice acá, muchas veces por ignorancia. No sirve. Vamos a llegar al cielo, el Señor nos va a preguntar qué hicimos con los dones que nos dio y para vergüenza nuestra le vamos a decir, Señor, yo ni sabía que tenía este don. Bueno, yo te di un don, ¿lo usaste? No, porque no sabía que lo tenía. O alguno le dirá, yo sabía que lo tenía, pero tenía vergüenza de que me carguen en la escuela, que me carguen en el trabajo, que me carguen en la familia. Tenía vergüenza de que se burlen, tenía miedo de que vaya preso. ¿Cuántos dones que hay que son para servicio de los demás y para beneficio de las almas y que están todavía escondidos? A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Hasta aquí vamos a concluir la clase del día de hoy, rogándole al Señor que el domingo que viene podamos seguir avanzando con estos dones, con esta lista de 9 dones que Pablo da desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Pero quedémonos con estas dos cosas. Primero, que todo esto que hemos leído es por gracia. Son tan importantes los dones como necesarios. Yo pensaba hoy, cuando volví a repasar estas cosas, que somos malos nosotros como hijos de Dios y somos astutos, porque por un lado a veces menospreciamos los dones, como que los tenemos en poco, y en realidad los dones son cosas muy importantes y muy preciosas porque vienen de Dios, como lo hemos dicho. Pero a veces nos vamos al otro extremo en nuestra astucia, en nuestra carnalidad, y decimos, no, los dones están ahí arriba y son inalcanzables. Fíjense las dos puntas de un mismo pecado. Nosotros tenemos que anhelar, después lo vamos a ver,
los mejores dones. Tenemos que desearlos. Y para eso tenemos que rogarle al Señor que nos los muestre. Y para eso se tiene que mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si vamos un poquito más atrás, para eso tenemos que ser salvos. Ninguno va a poder manifestar el fruto si no es salvo, y ninguno va a poder poner los dones al servicio de los hermanos si no manifiesta primeramente el fruto del Espíritu Santo. Vayámonos con esta inquietud en el corazón y sobre todo con esta necesidad de rogarle al Señor que nos deje ver qué dones nos dio y ponernos de rodillas al Señor para primeramente agradecerle que nos haya hecho salvos, que nos haya dado dones, y luego sí que nos pongamos de rodillas también para que nos ayude el Señor a ejercer y a poner en práctica este versículo 7, que sea para provecho y al contrario que no sea para desaprovecho. Que el Señor nos bendiga.